creo que tenemos que reconocer que hay gente que le está pasando mal como consecuencia de una decisión política que a nadie le gusta tomar, pero que se impone básicamente por la pandemia. O sea, yo creo que acá hay un error de apreciación. El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La cuarentena es consecuencia de la pandemia. Veníamos de una recesión muy pesada, se le agrega una epidemia que paraliza la economía mundial, obviamente eso después paraliza nuestra propia economía y hay mucha gente que queda recluida en casa y los que viven de ingresos diarios empiezan a tener problemas graves. Entonces vos tenés gente que ha perdido su empleo, gente que no puede crear sus propios ingresos y gente que se ha anotado en la IFE y no le ha salido. Yo sé que esto es así, hay gente que digamos, hay casos concretos de personas que están desesperadas. Ahora, la salida de la crisis económica no tiene que ver con la salida de la cuarentena, porque si mañana nosotros levantáramos la cuarentena, ¿qué ocurriría? Primero, seguramente un veranito de consumo, porque hay consumo reprimido, entonces la gente saldría a consumir. Después, rápidamente aumentaría la curva de contagios. Después ya iríamos a una tercera etapa que sería una suerte de endurecimiento de un invierno, no solamente temporal, sino un invierno como consecuencia de las muertes. Y cuando hay muerte la gente se repliega. No va a trabajar. Y por último, volveríamos atrás con un Estado más debilitado y saturado de su sistema sanitario. Totalmente. Entonces, lo que hay que entender... Perdón, Leandro, y tenés que ir a una cuarentena más dura que la del 20 de marzo, y lo dijo Paul Krugman. Y ahí viene no una recesión, te hundís económicamente directamente. Viene la depresión total económica. ¿Qué hay que entender acá? Porque si no es complejo esto. En política no siempre vos tomás decisiones óptimas. A veces tomás decisiones subóptimas. Hay escenarios en los cuales te enfrentás frente a dilemas que no tienen una salida ideal. Totalmente. Siempre tenés en política que tomar decisiones y siempre tenés que priorizar determinados intereses. Lo que está ocurriendo en este momento es que si tomás una decisión, se te arregla un problema, pero se te desarregla el otro. Y si haces lo contrario, te pasa lo mismo. Entonces, el equilibrio político consiste en ver qué es lo que se privilegia en cada momento. Lo que se está privilegiando ahora es la vida. Y no porque no nos importe la economía, simplemente porque los países donde se han levantado, flexibilizado al extremo la cuarentena, le pasaron las dos cosas, aumentaron los muertos y aumentaron aumentó el desempleo. Con 100 muertos por día no va a trabajar nadie va a trabajar. No sé, chicos, ustedes le quieren Sí, contar hay algo que aparte es importante pensar si se levantara la cuarentena, y es un dato que salió hoy, después tenemos si no los números más finos, pero es que, a ver, Macri dejó 11 millones de hogares con deudas. Es decir, gente que tiene deudas que ya no puede consumir más o no puede, salvo que deje de pagar todas sus deudas. Y la cuarentena aumentó en 1 millón de hogares más, aumentó en 1 millón de hogares la cantidad de gente que ya está con la soga al cuello por más deudas, que encima aumentaron las deudas no bancarias, con los servicios, con lo que venían consumiendo. Eso muestra que tampoco hay margen para que una economía crezca si una parte puede, o no haya mucho repunte del consumo, salvo cierta parte de la clase media acomodada o de los que sí pudieron zafar del macrismo. Pero tampoco hay tanto espacio para que mejore hoy la economía en ese sentido. Sí. Yo pensaba y me gustaría compartirlo con Santoro, porque nos puede causar gracia y un poco de pena algunos de los testimonios que veíamos recién, que recogía nuestro compañero Lautaro, estas teorías conspirativas. Había alguno que tenía una remera que decía en inglés, ¿no? A los chemtrails, que son como las estelas químicas que dejan los aviones, increíble. Bueno, una cantidad... Eso es condensación, pero dicen que se están esparciendo partículas de cristal, como de un metal que, digamos, de esa forma se lucha contra el calentamiento. Sí. Un disparate. Todos creíamos que era disparate. prerrogativa de Estados Unidos, esos tipos que se ponen una pancarta, el fin está llegando, como que estamos cerca del fin del mundo, pero parece que también está llegando acá. Lo que a mí en todo caso me preocupa, y me gustaría preguntarle a Santoro, es que muchas de estas personas se sienten interpeladas por un sector de la política que está hoy por hoy enarbolando como una bandera de campaña o una bandera de la discusión de la agenda política, la anticuarentena. Es decir, lo vemos a los seguidores del expresidente, a los más fieles representantes del expresidente, empezando por Patricia Bullrich y demás, enarbolando esto como una suerte de bandera, cuando uno lo que esperaba era en todo caso una cohesión de los sectores políticos que se ve cada vez que da una conferencia de prensa el presidente junto al jefe de gobierno. Quiero decir, ¿es realmente preocupante o es marginal esta expresión política de la anticuarentena? No, a mí me preocupa porque además, ¿qué hay atrás de la anticuarentena? El antiestado.
En definitiva, lo que estos tipos están tratando de instalar la idea que mientras haya un Estado mínimo, las libertades individuales van a estar garantizadas. Y cuando hay un Estado que trata de regular algún proceso, puede ser social, puede ser económico, puede ser financiero, restringe las libertades individuales y entonces pasamos a una fase que ellos denominan dictadura sanitaria. O sea, francamente es un delirio, pero hay un interés económico atrás de esto. ¿Cuál es el interés económico? Destruir la legitimidad del Estado como un árbitro del conflicto social. Sí. Entonces, lo que estamos discutiendo hoy acá no es solamente si levantamos o no levantamos la cuarentena, sino cómo organizamos la sociedad. Y los tipos que incentivan en las redes sociales y en los medios de comunicación el levantamiento de la cuarentena son los mismos que se la pasaron hablando de la liberalización y la desregulación de cuánta regulación o cuánto tipo de instrumento el Estado trataba de arbitrar para garantizar la vida en comunidad. Mirá estos argumentos, ¿no? A ver, vamos a un tuit hoy de dos personajes que han tuiteado sobre esto. Miguel Ángel Bogiano. Hace 210 años nos independizamos de los españoles. Hoy nos esclaviza nuestro propio gobierno. No sé bien qué festejamos. No, vamos uno por uno porque esto es insólito. Nos esclaviza nuestro propio gobierno, Leandro. Bueno, porque insisto con lo mismo. Ellos le están tratando de encontrar una épica contra una suerte de poder absoluto. Agarran los argumentos del liberalismo del siglo XIX. Entonces, esos argumentos, resignificándolos hoy, encuentran increíblemente para la mentalidad que tenemos nosotros, o por lo menos para la cultura que tenemos nosotros, un anclaje en un sector periférico y marginal de la sociedad que necesita encontrarle un enemigo a sus problemas. Sí. O sea, a ver, parece tonto esto que voy a decir, pero muchas veces hay un mecanismo de razonamiento político que disminuye la angustia que provoca determinado malestar encontrando un enemigo. Y son las teorías conspirativas que acabamos de ver. Totalmente. Bueno, y siempre Pablo, parten de una ignorancia tremenda, porque yo comprobé en debates con Bogiano que no sabe nada de la cuarentena. No entiende, él no sabía que era un índice de positividad, por ejemplo. No sabe, ahora vamos a ver al irresponsable de Kachanowski, que no sabe cuándo se hace un testeo, no sabe lo que es una definición de caso sospechoso. Pero no apelan a esa precisión, apelan al enojo, a cierta indignación con todo y con esa parte de la sociedad que dice Leandro. Pero perdón, hablan de soberanía los que pregonaban que no teníamos que tener moneda, es decir, es el sector que decía tengamos el dólar como moneda, ¿para qué vamos a seguir insistiendo? Dieron una vueltita. Feliz Día de la Patria, espero que no nos la roben a la patria los amantes de la dictadura roja, se está refiriendo, entiendo, a Chávez, ¿no es cierto? Al chavismo. No, se refiere a nosotros. ¿Y qué rojos hay acá? Bueno, no sé. A ver, sí, depende. A ver, si uno lo analiza, Alberto es comunista y no nos avisó. Pero es que es de verdad. Sí, la acusación, inclusive lo acusan a Larreta algunos de ellos de comunista. No es chiste lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Inclusive a Larreta, muchos de los liberales libertarios lo acusan de comunista por ser excesivamente intervencionista. Lo que pasa es que hay una cosa muy loca. Esto sucede en un grupo, yo no quiero dar nombres para no personalizar, pero los que más o menos estamos en redes sociales sabemos que efectivamente lo que estoy diciendo es así. Pero después lo que hay también es un intento de desprestigiar al peronismo porque entienden que el peronismo es el partido del Estado de Bienestar. Entonces, cuando el Estado interviene en el proceso económico, en el proceso social, inclusive hasta para salvar la vida de ellos, como ha sucedido en más de una oportunidad en la historia argentina, los tipos lo ven como una invasión a la libertad individual, porque para ellos la libertad individual es un derecho absoluto. Y a ver, en democracia, la libertad obviamente es un derecho a defender, pero hay momentos como este, porque yo te pongo un ejemplo para que se entienda. Nosotros estamos en un shopping, ¿no? Y de repente lo toma un comando terrorista, y viene la Policía Federal o la Policía de la Ciudad, y trata de sacarnos de ahí. Cada uno va a actuar como le parece, o en ese contexto de excesiva presión va a tener que darle responsabilidad y dejar que sean las autoridades las que vean cómo nos sacan a cada uno de ese shopping para evitar que nos maten a todos. Si cada uno toma la decisión en ese momento de decir, acá lo único importante es mi libertad individual y yo hago lo que quiero, lo más probable... Pero lean, mira que son los mismos que dicen que pagar impuestos es robarle a la gente. Mirá lo que decías vos recién. Partamos de esa pelotudez gigantesca. Mirá lo que decías vos, claro, exactamente. Vos decías recién que cada uno de los que vaya... Para que se entienda esto, ¿no? Que cada uno de los que vaya a la manifestación renuncia a la posibilidad de tener un respirador automático, decías vos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si ese pibe se contagia, lo más probable es que termine contagiando a su mamá, a su viejo, ¿no es cierto?, a su familia. Entonces, que dicen esto, mi hijo es un tarado. Tu libertad individual, nuestra libertad individual está íntimamente condicionada por la libertad del otro también. Porque esa es la diferencia entre vivir en comunidad... ¿Y de qué depende de que le hagan más caso al gobierno? Para poner un ejemplo, en lo que decías vos del shopping, más caso al gobierno, ¿no?, de la legitimidad, de que avance... No le van a hacer caso de ninguna manera. No, no a ese grupo, pero en general. Que más gente le haga obviamente. caso.
la legitimidad, obviamente, que se construye sobre la fuerza de argumentos razonables, que se construye también sobre la experiencia histórica, bueno, sobre la eficacia de me la parece medida. que también incide en esto el hecho de que este enemigo, entre comillas, sea invisible. Invisible para los ojos de quienes no creen en la ciencia, porque es un enemigo... O no la entienden. Digo, es un enemigo tangible, es un enemigo que está claramente tabulado, al que no sabemos combatir todavía, pero como es invisible a los ojos, da la sensación de que envalentona a estas personalidades que creen que esto es una suerte de invento que se tejió para digitar la vida de los Mariano, demás. es muy simple. Yo tengo un amigo de mi papá que me cuestiona por mis ideas políticas. Es súper liberal. Bueno, el otro día me llamó casi llorando. Tuvo coronavirus. Se lo contagió en Miami. Vino a Buenos Aires, estuvo al borde de la muerte. Y hoy le pregunto, che, todos los que piensan como vos, ¿qué pensás ahora? Y se quiere matar. Ahora, yo tengo una duda, porque lo que veíamos recién es un derecho, por supuesto, a expresarse, a manifestarse, pero estamos en un contexto donde el contagio es extremo, ¿no? Y que te contagies vos, como bien explicabas, significa que puedas contagiar a muchos a tu alrededor y que después el sistema sanitario tenga que responder, y que tenga que responder con recursos que son limitados. En Chile, veíamos hace una semana que hubo manifestaciones en otro contexto, porque habían sido los barrios más vulnerables, a los que Piñera no les había llegado con ningún tipo de ayuda, y es otro contexto. Pero ahí lo que funcionó fue los carabineros. Cuando uno encuentra estas manifestaciones, ¿cómo debería responder aquí en Argentina el Estado para garantizar la salud de todos? No, es un problema. Es buena pregunta la de Agustina. Muy buena. ¿Debería intervenir la policía aquí para evitar contagios? Mirá, yo creo que la represión siempre es el último, digamos, de los elementos que el Estado tiene que arbitrar para tratar de garantizar el orden. Creo que el tema de la conciencia es fundamental, creo que también fundamental inclusive exponer estos argumentos. Mirá, hay un tema que me pareció importante resaltar para que se entienda cómo razonan. Yo la vez pasada vi una conferencia en Zoom de Maslatón, que es uno de los referentes de algún pensamiento este espacio. Muy bien. libertario. Era una conferencia que se daba en Zoom, organizada por la Fundación Libertad. Toda la introducción era que nadie podía restringir la libertad individual de ninguno. Ahora, como había mucha gente que se había notado, había una piba que era la coordinadora que le decía a cada uno cuánto tiempo podía hablar y cuánto no. O sea, increíblemente, en el desarrollo de esa conferencia se iban autolimitando y los limitando. Derechos, lo aprendimos en la Facultad de Derecho, los que estudiamos Derecho, los derechos De hecho, no son absolutos, Pablo, los derechos conviven. En este caso vemos una colisión de derechos absoluta, que es la colisión del derecho a la libertad con el derecho que tenemos todos a la vida. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, arbitra el Estado diciendo hoy se pierde libertad en pos de defender la vida. Puedo ir un ejemplo un poco más de la economía real, menos delirante, pero que es esto también. Te cuentan desde el gobierno, así como siempre cuentan, como comentaban del kirchnerismo, la cantidad de empresarios que por lo general presionan para que se levante la cuarentena, que están en contra de las restricciones, pero que piden facilidades. Ahora es bien claro con el tema de que el Estado pagando los sueldos, pero antes pedían al Estado abiertamente que abra las importaciones y después le decían que lo que vendían ellos las cierren, ¿se entiende? Le piden al Estado que los cuiden, al papá Estado que los cuiden y cuando después te conviene, cuando les conviene, que es un poco esto, porque si no nos quedamos los 5 que estaban ahí, pero es un poco esto llevado a gente que sí tiene peso. Ahora, los 5 que estaban ahí también son representativos de dirigentes políticos. O sea, hicieron nombres, lo nombraron a Biondini, que es un nazi. Bueno, lo nombraron a Milei, lo nombraron a Boggiano, Espert. Es decir, la prédica siniestra no cae en saco roto muchas veces, ¿no? Y en Twitter tiene bastante éxito. Es el problema con... A ver, todos piensan distinto, yo mucho de ellos lo conozco, no puedo decir que Milei es igual que Biondini porque Biondini es nazi. Pero bueno, a ver, es la consecuencia de llevar a los extremos. Hoy la radicalización política es por derecha en la Argentina. Totalmente. O sea, los que están planteando soluciones radicales para resolver problemas que son complejos son estos muchachos. Entonces, obviamente que dentro de esa familia de partidos de derecha se empiezan a encontrar e inclusive van a empezar a tener colisiones entre ellos mismos. También otra cosa absurda de los liberales es que les molesta el lenguaje inclusivo. Sí. Ellos deberían, y les molesta el aborto, cuando ellos deberían decir, bueno, libertad para la mujer que para algunos y otros no. Libertad para el que quiere hablar de la manera que quiera. Parte del debate era
durante el debate del año pasado es a quién votaban los que tienen esas ideas. Si solo quedaron votando a Espert y a Gómez Centurión, o si algunos votaron a Macri también. Si parte de ese voto tuvieron un voto útil y si parte de esa derecha vota o llegó a votar a Macri el año pasado. Ese debate estaba también. Yo digo que de liberales tienen bastante poco. Son conservadores, de ultraderecha, Sí, porque, antiderechos, antivacunas, muchos son eso, no son liberales en el verdadero sentido. Pablo, de la si les palabra. preguntás a muchos de ellos, me animo a decirlo, ¿qué opinan del ejercicio del derecho de huelga? Te van a decir que están en contra. O ¿qué opinan sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo a la hora de un aborto? Y te van a decir que están en ¿Hay contra. algo menos liberal en la vida que eso? Bueno, por eso digo, me parece que hay es una visión maniquea del ejercicio de los derechos. de derecha. Pero sí tengo la impresión, y me gustaría también preguntarle a Leandro Santoro sobre esto, porque da la impresión de que salen estos exponentes a la calle y se muestran, y está Pichetto y está Macri, como que la discusión pública en algún sentido se derechizó y perdió terreno el centro-izquierda o incluso la izquierda más hasta radicalizada, si querés. Porque si nos paramos en el debate presidencial, había muy poca expresión de izquierda. Estaba, bueno, del Caño, si querés, sí, pero en realidad estaba todo más posicionado hacia el centro o hacia mucho más a la derecha. Antes daba la impresión de que la discusión política en la Argentina estaba un poco más equilibrada. Teníamos expresiones de ultraizquierda, expresiones de ultraderecha, y teníamos una gama amplia en el medio. Me parece que la irrupción del macrismo en sí, como fenómeno político en los últimos años, corrió toda la derecha un poco. Coincido, sí, coincido. Y se está dando un fenómeno más complejo, que es que atrás de este reclamo están buscando redefinir su alianza de clases, porque lo que están tratando de hacer es empatizar con el cuentapropista, que en general no era afín a este tipo de ideología, claro. ¿no es cierto? Pero lo que están buscando con este discurso es llegarle al monotributista, al laburante informal, sí, al pequeño comerciante. Pero ¿y qué es lo que va a suceder? Y al pequeño comerciante, ¿qué es lo que va a suceder? Si estas ideas triunfaran, porque de hecho, por ejemplo, un día la sociedad se cansara y dijera la verdad que la cuarentena no sirve para nada y la rompimos y que cada uno haga lo que quiera, cuando estos sectores entren en crisis, los que los incentivaron a salir a la calle le van a decir ahora sálvese quien pueda. No, ahora abrimos la importación y reventamos a todos los comerciantes. La consecuencia de aplicar este tipo de ideología sería que muchos de las personas o de los grupos sociales que presionan para que se instale serían las primeras perjudicadas como consecuencia del retiro del Estado. Leandro, ¿y esto que decían, lo corre al gobierno a la derecha un poquito también? Sí. A ver, corre la discusión política a la derecha. Esto es un tema mundial. O sea, está pasando en España, está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque el miedo es funcional a este tipo de discusión. Y porque, en definitiva, muchas de las teorías conspirativas, que históricamente, en general, en los extremos, porque también, a ver, vos fíjate, lo que ha pasado en la discusión política argentina es que trajo la lógica de Twitter al debate público más general. Sí. Entonces, todas las posiciones son extremas. Sí. Inclusive se ven situaciones absurdas como que trotskistas se ponen de acuerdo con liberales libertarios y hacen conferencias juntos. Termina muy exactamente. cerca. ¿Eso por qué sucede? Porque vienen a llenar un vacío como consecuencia de una angustia que existe. ¿Pero no se queda en Twitter eso nada más? No sé, mira.